La exclusividad del ideal de belleza tiene una clara función política. El modelo, definido por los hombres, pasa a ser el ideal. ¿Y qué ocurre? Que las mujeres de cualquier lugar se apresuran a calzarse el zapatito de cristal, cueste lo que cueste, forzando y mutilando sus cuerpos con dietas, programas de belleza, ropa y maquillaje, lo que sea. Si no lo hacen, el castigo es inmenso. La sociedad las cuestiona como personas. Shulamit Firestone. Lectura radical, anárquica, caótica, desprevenida, explicativa, comentada. A fin de cuentas, lectura. Todo lo que siempre quisiste saber del feminismo, pero nadie te pasó el PDF. Bienvenidas sean a este espacio raro que acabo de crear, no solo por la ociosidad, sino también porque trataba de reorganizar la biblioteca, que por si no la conocen, es todo lo que siempre quisiste saber acerca del feminismo, pero nunca nadie te pasó el PDF. Pues la estaba reorganizando y fíjense que estuve checando muchas cosas que decidí agregar para hacer la lectura un poco más digerible, y últimamente he comprendido cada vez un poco más que no todas tenemos el privilegio, ¿verdad? Porque todo es cuestiónate tu privilegio de poder leer o poderle dedicar cierto tiempo a esta lectura. Entonces, yo el día de hoy, entre mis debrayes de lectura para reorganizar estas cosas y para seleccionar y curar todo lo que entra a ese lugar, pues he decidido hacer esto. He decidido leerles algo mientras se los comento y ahondamos un poco más a partir del contexto de donde surgen varias de las lecturas. Hoy, como primer capítulo, quiero tratar uno de los feminismos que más son criticados, que más son como incómodos para muchos y para muchas, no tanto porque no podamos acoplarnos a él, sino más bien porque hay muchas confusiones. Es un feminismo muy difícil de leer y es un feminismo que requiere de un nivel de deconstrucción perra, o sea, no cualquier nivel de deconstrucción. Entonces, el día de hoy estoy hablando del tan amado y tan odiado feminismo radical y voy a leerles un texto que me fue dado, por así decirlo, por el Círculo de Estudios Lesbofeministas. Me compartieron también su biblioteca para que seleccionara y para que tuviera otros textos que agregar a la misma biblioteca. Y este tipo de círculos o espacios en donde hay reflexiones entre las mismas mujeres, no saben cómo me encantan, y muchas veces suelen ser un poco más digeribles que los textos académicos pesados y muy fuertes que tenemos. Y creo que para empezar es lo mejor, la verdad. Sé que muchas de ustedes van empezando en esta cuestión del feminismo y a veces llegar y empezar a leer y encontrar 18 términos extraños y raros ahí que nadie entiende. Y no, pues, ¿qué es eso de alienación y de patriarcado? Y muchas veces suele ser muy complicado entrarle, ¿no? Porque si en el lenguaje no estamos familiarizadas, tendemos a malentender todo, tendemos a aburrirnos y a decir maldito texto, desgraciado, con qué fuiste escrito, que me duelen y me sangran los ojos de tantas palabras raras. Entonces quiero empezar con porque justo una de las cosas que me encantó del círculo lesbofeminista es que supieron sintetizar muy bien mucha información. Y pues, ¿qué les digo? Ya sin más preámbulos, comenzaré a leer esta introducción, no sin antes darle un poco de historia, porque pues eso estudié, ¿verdad? Acerca de lo que es la corriente del feminismo radical o radfem. Para esto hay que entender que, como una manera funcional para dividirlo, voy a estar utilizando el término a veces olas, aunque quiero que sepan que esto es profundamente clasista y blanco, porque justamente las historiadoras blancas de Estados Unidos son quienes nos definen que así está la división histórica del feminismo, y eso también es una forma de colonización, quieran creerlo o no,
porque están imponiendo la manera en la que se dividen las etapas del feminismo, contemplando únicamente feminismo blanco, porque pues en este caso hay corrientes de feminismo o ideas muy muy semejantes al feminismo que estaban surgiendo en otras partes de América Latina, en otras partes del mundo, y que a veces no son tomadas en cuenta justo porque esta división histórica viene desde la academia gringa, o sea, para todos son buenos para colonizar a estas personas. Entonces, lo voy a utilizar de manera funcional, pero sí quiero dejar bien claro que tiende a ser muy, muy clasista a pegarnos a estas ideas estadounidenses. En fin, este llamado feminismo radical surge a principios de la conocida como tercera ola, a finales del 1967, principios de los 70s, y es un feminismo profundamente académico porque surge precisamente de la incorporación de las mujeres a la educación superior. De hecho, hay que recordar que muchas de las mujeres que teorizan sobre ello tienen una vasta base académica y todas las herramientas del universo para poder analizar las distintas realidades de las mujeres. Es muy interesante porque aquí se basan de ciertas teorías filosóficas, como las denominadas postestructuralistas, que lo que hacen es cuestionar que todo aquello que creemos y consideramos natural no lo es. ¿Cómo que podría ser? Bien, ya lo mencionaba a Simone de Beauvoir en su bonito y bien taquillero libro El segundo sexo. Nos ayuda a cuestionar que todos esos comportamientos que consideramos como ya naturales o que hemos llegado a vincular tanto con esta naturalidad como las ideas tan estereotipadas del género, como justo estos roles de género. Y esto es lo que comienza a cuestionar las estructuras o las teorías postestructuralistas, nos dan esta pauta para poder cuestionar este tipo de comportamientos. Es decir, la gente piensa que las mujeres somos delicadas, lindas y amables por naturaleza y que los hombres por naturaleza son agresivos, son malos, son unos desgraciados. Pero eso no quiere decir que sean comportamientos natos, a pesar de que muchas veces así se interpretó la historia y así se interpretaron los comportamientos. Justo lo que se cuestiona es que esto no es algo que ya esté dado, no es algo que ya esté ahí para siempre y que no podamos cambiar, sino es algo que las estructuras sociales poco a poco nos empezaron a incorporar e hicieron que nosotras viviéramos con estas ideas y que las normalizáramos y que normalizáramos muchos comportamientos a través de los cuales pues comenzamos a adquirir ciertas estructuras y ciertos lugares en la sociedad que siempre, bajo el análisis que hacen las feministas radicales de las sociedades, siempre nos ponen en un nivel inferior ante los hombres. A esto es a lo que bien conocemos como nuestro odiado, detestado patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Se preguntarán ustedes tranquilamente. El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa, social, basada en la idea de autoridad y liderazgo de los hombres. En esta se da el predominio de los hombres sobre las mujeres. Y vamos a dar unos cuantos ejemplos. El marido sobre la esposa, el padre sobre la madre, los hijos, las hijas, y de los viejos sobre los jóvenes. Hay que entender también, creo que es muy importante señalarlo ya haciendo como una crítica un poco más decolonial, que estas estructuras siempre se están basando en la forma de percepción de la realidad desde Occidente, porque comprendamos que en muchas otras sociedades no colonizadas o no cercanas a esta visión del mundo, no tienden a tener las mismas estructuras de poder. Esto hay que remarcarlo siempre, aplica solamente para quienes estamos permeados por esta forma de percepción del mundo occidental, que ya con la globalización se pierde por completo en dónde están estas estructuras, pero hay que dejarlo claro por si de repente nos encontramos otro tipo de sociedades, otro tipo de formas de vivir, otro tipo de formas de coexistir. En fin, a grandes rasgos lo que plantea el feminismo radical es el cuestionamiento de todas y cada una
de las cosas que oprimen a las mujeres por algo que determinaremos como una violencia sexista. ¿Qué quiere decir esto? Una de las conclusiones a las que llega el feminismo radical es que lo que nos ha dado la razón de nuestra opresión no es simplemente el estar ahí expuestas a estos roles, sino que nuestra realidad biológica o sexual, por así decirlo, es la que nos propicia a que estas cosas, a que estos entes extraños nos pongan o nos impongan estos ejes de dominación. Entonces, partiéndolo desde este punto, para el feminismo radical hay que ir a la raíz para poder desmantelar estas estructuras. Y va más al sentido de encontrar que la razón de la opresión es desde un sistema de valores que privilegia a sus sujetos primordiales, que en este caso siempre serían los hombres. Hay que remarcar también que el feminismo radical ha sido tan confundido porque no sabemos justo ir a la raíz de las definiciones de cada palabra. Y justo el utilizar el término radical se usa principalmente para comprender que debemos de llegar hasta el punto más álgido en donde podamos encontrar la raíz de las cosas, en donde podamos determinar no las superficialidades, sino más bien en dónde se encuentran los cimientos de estas estructuras que nos oprimen. Y eso también hay que dejar muy en claro que estas teorías no solo surgen desde el postestructuralismo, también tienen sus propias luchas políticas y también devienen de ciertas ideologías políticas como lo es principalmente el marxismo y el anarquismo. Todas teorías que después tocaremos, pero que por ahora deberemos de saber que comparten algunos puntos en cuanto a la crítica a la sociedad, que los comparten sí, pero también tienden a chocan mucho. ¿Cómo los pudieron sintetizar para que pudieran caber dentro de esto? No lo sabemos, pero sucedió. En fin, ya sin más preámbulos, quiero comenzar a leer esta breve introducción al feminismo radical desde este texto compartido por el Círculo Lesbo Feminista. Empecemos. Es complejo comenzar a explicar qué es el feminismo radical, porque no se parece a nada que ya esté definido bajo la racionalidad imperante. A grandes rasgos, podría decir que es una propuesta del mundo pensada desde las mujeres. El feminismo radical toma forma a lo largo de las generaciones de mujeres cuando se rescata la creación de conocimiento desde el ser mujer, las recuperaciones de lo que nos han dejado nuestras ancestras, nuestras antecesoras feministas, las lecturas, las citas, los parafraseos. No partir siempre desde cero a la hora de hacer feminismo ha demostrado ser un desafío para las feministas, porque la historia y la cultura patriarcal no solo corta los lazos entre las mujeres, sino también con aquellas que antes de nosotras develaron los vicios de esta cultura masculina, borrándolos de la historia. Es bien interesante ver en estos primeros planteamientos del feminismo radical cómo hay esta importancia por el pasado y por la historia, porque simplemente entendamos que toda la historia, toda nuestra percepción de nuestro pasado está mirada bajo los ojos masculinos. ¿Qué tanto ha hecho daño esto en nosotras? Que podamos decir, no tenemos ningún tipo de referente, las mujeres, para vernos en el pasado ni para vernos en nuestro presente. Pocas veces tenemos representatividad en las artes, en la música, en la política, en cualquier aspecto de la vida. Y ni siquiera en la historia misma podemos ver a grandes mujeres en ningún momento. Entonces, esto es una crítica bastante interesante porque siempre parten desde este punto histórico, y es una de las cosas por las que yo disfruto mucho el feminismo radical, por esta importancia que le da a la condición histórica de las mujeres y cómo el retomar nuestras voces y el retomar lo que hacemos también es un acto muy rebelde y de disidencia, porque es una forma de romper todo aquello que está cimentando este sistema. En fin, evidenciemos esta cultura como masculina porque es el hombre
el cuerpo sexuado varón, quien ha modelado a su beneficio y en desmedro de las mujeres todas las instituciones que componen esta sociedad. Ellos han hecho para sí una cultura que les engrandece. Han definido la masculinidad y la feminidad a su antojo, adjudicando los valores y conductas que consideran superiores y buenos a la masculinidad, relegándole todo lo considerado inferior a la feminidad. En Feministas Lúcidas nos referimos a esta feminidad, la definida por los hombres, y que se entiende simplemente como lo no masculino, como feminidad patriarcal, mientras que aquellos aspectos que las mujeres hemos rescatado para nosotras mismas, como la expresión libre de nuestros sentires, guarda relación con una feminidad proveniente de la genealogía de mujeres a la que me referiré más adelante. En el feminismo radical identificamos el sistema patriarcal y su misoginia como los elementos responsables de que esta sociedad sea un fracaso. Asimismo, responsable de la posición de las mujeres más que cualquier otra categoría basada otros aspectos de otras opresiones es la diferencia sexual, la que ha determinado la vida de las mujeres, sometiéndonos a una posición inferior y borrándonos de la historia. Es la diferencia sexual la que ha modelado el mundo tal como lo conocemos. Y aquí es en donde empiezan a tocar uno de los puntos, como ya les comentaba, más importantes del desarrollo del feminismo radical, que es basarnos siempre en esta diferencia sexual para comprender el cómo es que se imponen estos comportamientos y cómo se imponen estos roles. También es importante señalar, creo yo, que una de las cosas que siempre tenemos que tener en mente es que tanto nuestro pensamiento o nuestra forma de análisis de la realidad proviene de una teoría pensada desde lo masculino. Porque justo aquí menciona en cómo las mujeres están tratando de retomar otro tipo de formas de expresarse libremente que no simplemente sean como la desvalorización que hace el mundo masculino a los sentimientos. Y justo esto será lo que después retomará en Carol Hanisch en el texto de Lo personal es político, también uno de los más importantes en el feminismo radical, porque justo nos decía que el retomar nuestros sentimientos y lo que nosotras somos, sentimos, es una forma de acercarnos a esta libertad de expresión. Y también aquí está, siento yo que muy bien resumido, el cómo también está empezando a tocar un poco de lo que también posteriormente Kate Millett hablaría en política sexual, que sería cómo es que existen diferentes sistemas que siempre van a estar regidos por una política que está referida hacia la genitalidad y que esta realidad material es lo que nos está dando estas formas de opresión hacia las mujeres. Entonces, es bastante interesante cómo puede ser tan sintético. De la mano de las feministas de la diferencia de Milán, entendemos el feminismo como el acto de nombrar aquellas cosas que hasta ahora no tienen nombre, como el sufrimiento que implica nacer mujer, nacer sin adscripción simbólica alguna, sin referentes femeninos que puedan ser nuestro nexo con el mundo, nacer en el vacío histórico y social, sin un lugar donde situar nuestra mente, porque en el patriarcado solo somos cuerpo, no mente. Estas feministas proponen seguir una genealogía de mujeres, es decir, desarrollar una relación por el mundo donde nuestras referencias sean otras mujeres, nombrar nuestro origen femenino y rechazar el orden simbólico masculino que nunca ha pretendido nuestra participación, solo nos fagocita. Nuevamente les digo que una de las cosas o de las propuestas que más amo del feminismo radical siempre es cómo tratan de apropiarse de la misma realidad, porque decir que están en contra de seguir reproduciendo discursos históricos tan hegemónicos es algo que siento que realmente va desde la raíz. Una cosa es luchar por cosas físicas y tangibles, por así decirlo, pero en este punto el llegar a cuestionar las estructuras más recónditas del pensamiento para modificarlas es una de las cosas que más
que más me llaman la atención de este feminismo, por cómo trata de ingerir en su realidad y cómo trata de cambiarlo. También esta última parte que dice rechazar al orden simbólico masculino. Todas y cada una de las cosas que vemos en el mundo están representadas desde una forma que fue prediseñada por hombres. Pocas cosas están repensadas o pensadas para las mujeres. Es como, por ejemplo, hay muchas cosas que a veces podemos sentir que son tan absurdas como justo lo que decían a veces del aire acondicionado, que dicen, nada, pero eso es una boludez, porque creo que fue en Argentina donde principalmente empezaron a quejarse del aire acondicionado. Y justo era una de las cosas que si vemos puede parecer inocente, pero realmente está pensada desde los hombres para los hombres. ¿Por qué? Porque no están entendiendo que las mujeres tenemos menos grasa corporal o solemos tener menos grasa corporal y nos da frío más rápido. Porque no están entendiendo que hay un sistema súper sexista que a muchas mujeres en oficinas las hace ir siempre en uniforme de falda, con mediecitas muy muy delgadas, y que en el invierno los hombres, como pueden ir de pantalones y pueden ir muchísimo más abrigados, no les molesta el aire acondicionado. Pero ¿qué pasa cuando eres una mujer que llega en tacones, que llega en falda, que llega en medias y que tiene que utilizar otro tipo de uniformes más descubiertos? Evidentemente te va a dar frío. Y eso es una forma en la que en algo tan básico no pensamos en las mujeres. Y así hay un montón de ejemplos en el que no se piensan y en el que no se contemplan. Por ejemplo, en nuestros días de menstruación, en el que todas efectivamente, o algunas, la gran mayoría, nos sentimos del diablo. Lo único que queremos es hacernos bolita y esperar a que la masacre de Texas termine. Y no, a nadie le importa. Siempre es como de, ay, no pasa nada, ni duele, no seas exagerado. O sea, hasta para nuestro dolor nos hacen mansplaining, porque ese orden simbólico de las cosas en donde solo se contempla lo masculino no les hace pensar que más allá de su realidad hay gente que siente y experimenta las cosas de manera distinta. Y por eso les digo, yo les estoy dando ejemplos que podrían parecer absurdos, pero que a fin de cuentas son la base de que la gente no quiera pensar que realmente existen estas opresiones, porque está tan normalizado que a veces sí decimos, ay, sí es cierto, sí está mal que hagan eso, porque no lo vemos, o nos es a veces muy imposible verlo. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo pretendemos desarrollar nuestra fuerza creativa si desde niñas no nos vemos reflejadas en nadie? ¿Qué mujer científica, escritora, ingeniera, etcétera, conocemos cuando somos niñas, de manera tan universal como lo hacen con exponentes masculinos de estos oficios? Como historiadora les puedo confirmar, ¿verdad?, que toda la historia se rige por hombres, que todos los discursos históricos son guiados por hombres, y no porque no existan mujeres, en primera porque no había espacios para que las mujeres se desarrollaran en la historia, y en segunda porque los mismos historiadores que son los encargados de perpetuar ciertos discursos o que son los encargados de mostrar la historia, y estas mismas personas son las que se encargan de invisibilizar a las mujeres o de demeritar cualquier forma en las que ellas ingieren en la historia, cualquier actividad que hacen. En el campo del arte, generalmente, demeritan los trabajos de mujeres diciendo que no tienen manos para ello, que no tienen la visión, que no tienen los referentes, que están tomando mal la iconografía, o sea, un montón de cosas en donde no están entendiendo que no vemos las cosas desde la misma perspectiva. Porque creo que siempre pongo este ejemplo de pintora, que es Artemisia Gentileschi, que ella, cuando retrata una escena de decapitación en Judith degollando a Holofernes, ella siempre la muestra con una crudeza que dices, hasta a mí me está doliendo cómo le están cortando la cabeza, pero justo porque era alguien que le iba a cortar la cabeza a su violador. Misma acción que le pasó a Artemisia Gentileschi, que estaba expresando cómo sentía ese odio hacia esta persona. Y si vemos y lo contrastamos con Caravaggio, el súper pintor, el máximo exponente, el que tiene a Dios en sus manitas, su pintura de este mismo tema es muy indiferente, porque para él lo más importante siempre es la belleza y no tanto la expresividad como lo era para Artemisia Gentileschi. Y a ella sí la reconocieron como pintora, pero tampoco era como que dijeran, ufas, qué buena pintora eres, porque justo
mucha crítica pensaba que estaba siendo exagerada con sus sentimientos o que estaba predominando esa cuestión en sus obras y demeritaron muchísimo su trabajo, o incluso cuando las mujeres tienden a ser muy buenas, dicen que no son ellas y que lo hacen los hombres, como pasa con Frida Kahlo. En fin, lamentable la invisibilización histórica, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Sigamos. Son todos estos vacíos los que resultan en que como mujeres solo podamos vernos con ojos de hombre. La interpretación que se nos enseña sobre nosotras mismas es la interpretación que los hombres han hecho de nosotras, y con el paso de los años comenzamos a aceptarla como una verdad absoluta. Es la interpretación masculina de las relaciones entre mujeres la que dicta que somos enemigas unas de la otra. La misoginia que manifiestan las mujeres se debe en gran parte a que, borrada la genealogía de mujeres, solo nos queda aceptar a los referentes masculinos e imitarlos para llegar a ser la mujer diferente del resto de las mujeres, la excepcional, la regalona del patriarcado, o como dicen feministas de la diferencia, la femenina colocada en la historia masculina, como que no permite la identificación. La única mujer en el curso de ingeniería, la única artista del museo, la única presidenta, todas estas figuras femeninas son las elegidas por los varones para intentar ocultar la realidad. No tenemos potestad en el espacio público. Las mujeres excepcionales que vemos en estos puestos no representan al colectivo de mujeres. Es más, son premiadas y alabadas por los varones por no ser como las otras mujeres. Así las separan contra otras y contra sí mismas, tal como vislumbraba Adrienne Rich. Sin esta dinámica pensada deliberadamente por el colectivo de varones, el patriarcado carecería de sustento. Justo aquí es importante señalar esta frase de cómo tratan de separar a la mujer excepcional y ponerla en contra de las otras, que ella sepa y reconozca de manera implícita que tiene este privilegio sobre las demás, y tiene una de dos: o puede unirse con todas las demás que están en este punto mayor de opresión, o aceptar este privilegio y quedarse dentro de este mundo de hombres denigrando y a costa de estar por encima de otras mujeres. Y muchas veces esto es muy criticado por varias feministas, pero yo creo que es un método de supervivencia de muchas. Cuando no tienes las herramientas, cuando no tienes los espacios, cuando no tienes nada, lo único que te queda es tratar de supervivir. Y muchas veces ni siquiera es como por gusto. En fin, es muy interesante esto porque también habla de cómo una de las premisas más importantes del feminismo radical es priorizar a las mujeres y priorizar los lazos que podemos generar con ellas. Y creo que aquí es muy explícito el por qué es necesario crear estos lazos y no perderlos frente a estos criterios que tienen los hombres sobre nosotras. En fin. Parafraseando a Margarita Pisano, feminista radical chilena, digo: no hay nada que rescatar de la masculinidad, porque constituye la cultura de la crueldad, de la violencia, del maltrato, del abuso y del sometimiento. Es el hombre quien ha destruido el mundo. Son ellos quienes encuentran placer en arrasar a la naturaleza y en alterar los equilibrios. Son ellos los que maltratan y asesinan a los animales, o en su defecto, los convierten en objetos serviles al único sujeto de consideración humana en el patriarcado: ellos mismos. Es nuestra tarea hallarnos a nosotras mismas alcanzando la tranquilidad interna que significa saberse no responsable de una civilización fracasada y violenta, y no responsable de arreglarla. No gastemos nuestras energías en mejorar un proyecto masculino que nació podrido. Cierto es que por obligación hemos estado ausentes de la historia o se nos ha invisibilizado,
pero las mujeres podemos transformar esta ausencia de una potencialidad de crear una cultura no unidimensional como la patriarcal, sino múltiple y equilibrada, como plantea la italiana feminista de la diferencia Carla Lonzi. Ay, qué bonito. Me gusta mucho esto de no tratar de arreglar algo que nació podrido, porque justamente un sistema tan autoritario y unidimensional como lo es el patriarcado no merece ni siquiera que tratemos de moverle, de arreglarle, de incluirlos. Merece ser quemado, botado y lanzado al diablo. Y es justo algo que siempre se le critica a estas corrientes de feminismo liberal, porque justo el feminismo liberal sí quiere arreglarlo, quiere incluirse, quiere verse dentro de esta cosa rara y podrida, pero justo lo que identifica el feminismo radical es que no tiene arreglo, porque nació mal, porque no puedes arreglar algo que ya está mal. Entonces, afirmamos que la cultura masculina nos aísla de las otras y se asegura que nos mantengamos en ese lugar, y que es el actuar y pensar feminista el que rearticula los lazos entre mujeres. Pero también sabemos que el patriarcado se actualiza y busca otras formas para seguir controlando, incluso disfrazándose de feminismo. Si el día de hoy intentamos buscar información relativa al feminismo, encontraremos centenas de textos cercanos a los estudios de género, diversidad sexual, activismo trans, teoría queer y lucha de clases, siendo algunas de estas temáticas perfectamente válidas. No son feminismo. Cualquier cosa que desplace a las mujeres como sujeto del feminismo y que no rescate, ni aunque sea el más mínimo aporte de las autoras que construyeron este conocimiento, a las que moldean y malinterpretan a gusto, no es feminismo, es patriarcado actualizado. Ay, ya llegamos a esta parte que todo el mundo odia, ¿verdad? Esta parte en donde tenemos que criticar otras formas de lucha, y tenemos que dejar bien en claro que muchas veces este tipo de disidencias sexuales, este tipo de teorías o este tipo de conocimientos no permiten que se siga generando este conocimiento por y para las mujeres, y no permite que seamos nosotras quienes tratemos de repensar la sociedad, o que tratemos de repensar por qué estamos aquí o cómo podemos crear una nueva forma de existir. Entonces, creo que tiene mucha razón el texto en que todas estas formas de conocimiento y de análisis de la realidad son perfectamente válidas, pero creo que muchas veces tratan de hacer que el feminismo radical también lo sea todo, o sea abierto a cualquier cosa. Y siento que no están comprendiendo que el objetivo principal del feminismo radical es tratar de crear cosas desde la visión de las mujeres, porque no tenemos una visión, porque jamás hemos tenido los espacios para hablarlo, jamás hemos tenido los espacios para discutirlo, y ni siquiera tenemos a veces ni siquiera las herramientas para reconocer qué es lo que nos está sucediendo y qué papel jugamos en este sistema. Entonces, este esfuerzo por tratar de luchar por nuestras propias violencias, de tratar de resignificar lo que somos, de tratar de comprender cómo podemos cambiarlo y cuál es nuestro sentido para estar aquí y para luchar, a veces no lo entienden y confunden estos separatismos funcionales, como lo que sucede con el activismo de las mujeres trans principalmente. Siento que no nos dejan ser, pues. Hace poco le estaba diciendo a una compañera, es que ya uno no se puede radicalizar tranquilamente porque ya estamos excluyendo a todo el mundo de nuestro espacio, de nuestros círculos, que justo nacieron como con una preocupación de saber que las mujeres por sí mismas no tenían estos espacios seguros, o que estas mujeres por sí mismas no podían desarrollar y pensar y replantear esta realidad o generar conocimiento, porque siempre había alguien más que se metía para permear su visión en ella. Y es justo esto que critica el Radfem. No es que no quiera acercarse a esas teorías, sino que no son compatibles. Muchas de estas teorías no son compatibles con el feminismo radical, por algunas cosas que validan, por algunas cosas que respaldan, por algunas cosas que proponen.
Y eso no quiere decir que esté mal, y eso no quiere decir que ya el feminismo radical ya no sea bueno porque no contempla todas estas cosas, sino más bien entendamos que están pensados para cosas muy distintas y que las luchas van siempre desde el punto en donde a nosotras nos hacen sentir mejor y a nosotras nos hacen encontrar mejores formas de terminar con esta opresión. Y cada quien tiene sus caminos y cada quien tiene sus formas, y no por eso debemos de estar imponiendo nuestras teorías. Nadie tiene que imponer su teoría a alguien más, porque las formas de análisis de la realidad son muy diversas y las teorías justo son eso. Entonces, mi sugerencia es solo como que no se peleen, quiéranse, luchen desde diferentes espacios, pero pues no se peleen. Ay, en fin, años de esfuerzo costó a las feministas posicionar la diferencia sexual, o lo que ciertas corrientes reemplazan insuficientemente con la palabra género, como un mandato patriarcal, como una imposición social pensada desde lo masculino, que sostiene a la cultura masculina, que permite a los varones el máximo usufructo de ella. Años costó llegar a una conclusión tan sencilla como que no existe nada en este mundo comparable con el nacer mujer, porque si bien existen opresiones de raza y clase, grupos radicales y pobres siempre han tenido la posibilidad de estar juntos entre ellos y por lo tanto nombrar sus violencias y develarlas como estructurales. Nosotras, en cambio, siempre hemos estado mezclada con los varones en sus espacios, bajo sus reglas. Tampoco existen estudios acerca del deterioro de la personalidad femenina provocado por siglos de violencia. En cambio, sí existe de los otros grupos, lo que ha facilitado a la desnaturalización de estas violencias, como expresa Kate Millett en su libro Política Sexual. Luego de que las feministas radicales autónomas y de la diferencia sembraran estas reflexiones, que la diferencia sexual es la primera categorización de la humanidad que sustituye un mandato patriarcal construido socialmente por los varones, y que las mujeres no somos lo que ellos han dicho, escrito e interpretado de nosotras, fue necesario por parte de la cultura masculina introducir con la agresividad típica de la masculinidad el feminismo posmoderno, o teoría queer, de la mano de autoras como Judith Butler, quien por cierto en sus textos cita a toda una gama de varones y casi a ninguna mujer, quien plantea que el género no es un constructo patriarcal, sino un conjunto de prácticas rituales performativas que dan forma a uno de muchos géneros dentro de un espectro de identidades que podemos elegir, como si los siglos de violencia, de silenciamiento, de sometimiento, de violaciones, de feminicidios, de prostitución, de exclusión, de aislamiento, no quedaran impregnados desde nuestro nacimiento en nuestros cuerpos sexuados, como si pudiésemos permitirnos ignorar a nuestras antecesoras, como si ser mujer fuera un equivalente opuesto al ser hombre. Todo esto constituye una quema de brujas simbólica. ¡Qué fuerte, hermanas! ¡Qué fuerte! No sé por dónde empezar. Creo que nos queda claro por qué habla de ir a la raíz del problema. Y no sé cómo explicar esto sin que en algún momento termine sonando, no sé, creo que las feministas radicales ya no podemos dar ningún tipo de opinión, porque siempre termina estando mal, porque sé que es muy complejo. Pero creo que algo que aquí resalta muy bien es justo esa diferencia que existe con estas teorías pues posmodernas, como lo es la teoría queer o los estudios queer, que en mi perspectiva son bastante relativistas, porque abren esta posibilidad del género para fragmentarlo de tal manera que deje de existir. Lo que creo que está mal, o lo que a mí no me convence mucho de esto, es que creer que tienes que seguir dentro de este mismo sistema o dentro de este mismo ramo de opresión para poder salir de él. O sea, sé que puede llegar a ser una forma de decir
que las cosas se tienen, o sea, que el sistema lo deterioras desde dentro y no desde fuera. Pero, no sé, creo que cada quien tiene sus formas de tratar de abolir el género y para nosotras está desde otro punto y para los estudios queer es fragmentarlo hasta que desaparezca, lo cual creo que es más complicado, porque entonces ya es como encontrar otra forma de encasillarse y encontrar otra forma en donde todo pueda caber en bonitos toppers para que haya 18.500 géneros en donde todos nos podamos sentir cómodos, cómodes o cómodos, cómodas, no sé. Pero justo creo que eso es una de las cosas por las que el feminismo radical ha chocado con todo, porque justo el decir es que no debería de existir. Ok, pero entonces, ¿qué existe? Y ahí es cuando empezamos a hablar de lo que propicia estos roles o de lo que está legitimando estos roles. Y es cuando piensan que llegamos a ser esencialistas o deterministas biológicas solo porque estamos tratando de repensar las cosas fuera de una estructura como lo es el utilizar la palabra género. Pero, bueno, la supremacía masculina no solo se perpetúa porque la gente no se percata de la construcción social del género o por una desgraciada equivocación que tenemos que corregir de alguna manera. Se perpetúa porque sirve a los intereses de los varones. No hay razón por la que los varones tengan que ceder a todas las ventajas económicas, sexuales y emocionales que les brinda el sistema de supremacía masculina, solo por descubrir que pueden llevar faldas. Argumenta Sheila Jeffries, feminista radical australiana. No lo sé, Rick. A veces, creo que una de las críticas que a veces le puedo llegar a hacer al feminismo radical es justo esta visión en donde se centran más desde el análisis privilegiado de países que primermundistas, como por ejemplo en este caso, no sé, hablar de Australia, hablar de cómo ven esta cuestión de lo trans en otros, principalmente en países europeos, en donde podríamos decir que incluso hay como una mayor inclusión en cuanto a la comunidad trans, en donde podríamos decir que incluso hay un leve, muy leve, pero significativo como un número menor de crímenes de odio hacia la comunidad trans, pero siento que este tipo de frases no aplican a América Latina, porque creo que somos uno de los países de las partes continentales o las partes del mundo en donde hay más violencia contra la comunidad trans, y en donde siento que tal vez no deberíamos de llegar a este punto, porque siento que no empatizamos con la situación de la comunidad trans en América Latina, que realmente si la comparamos con los países de donde escriben estas mujeres, es diametralmente distinta. Por eso es que a veces no estoy muy de acuerdo con ello. Pero, ¿quién soy yo para criticarlo, verdad? ¿Quién soy yo? Por otro lado, la ideología de izquierda también ha hecho su parte análogamente a que los varones creen que las mujeres les pertenecemos y les debemos servicios. La política que ellos han construido postula que el feminismo o los intereses de las mujeres son una arista de una globalidad más importante y siempre masculina. Ni la lucha contra el capitalismo ni la dialéctica puede entregarnos soluciones a las mujeres. Carla Lonzi expresa que incluir el problema femenino dentro de una concepción de la lucha amo-esclavo como la lucha clasista es un error histórico, por cuanto la mujer proviene de una cultura que excluía el punto de discriminación esencial de la humanidad, el privilegio absoluto del hombre sobre la mujer, y ofrecía a la humanidad perspectivas en términos de esta problemática masculina. Esto es, ofrecían perspectivas solo a la colectividad masculina. Para la mujer, subordinarse al planteo clasista significa reconocer en términos semejantes en un tipo de esclavitud distinto al suyo, términos que son el testimonio más conveniente de su desconocimiento. En la dialéctica amo-esclavo, el esclavo puede oponerse y disputar el poder.
Ellos carecen de la experiencia de ser mujeres y no participar de esta cultura. Carecen de radicalidad. La dialéctica es la relación del mundo humano masculino, es la lucha de la toma de poder entre hombres. Más aún, si no tenemos interés en combatir en sus luchas, somos catalogadas por hombres y mujeres partícipes de su colectivo como apolíticas. Ellos no reflexionan que este supuesto es en realidad la respuesta de quienes no nos vemos reflejadas ni aludidas en la formalidad, ni en la competencia, ni en el machismo, misoginia, ni en la pretensión de objetividad y universalidad de la política masculina. Nosotras, las que hablamos en primera persona, las que desechamos lo políticamente correcto, a las que nos gusta decir las cosas como son, las que en espacios políticos hablamos de cómo nos sentimos, las que hemos llegado a comprender por experiencia propia el peso de la frase "lo personal es político", nacida del pensamiento de feministas radicales como Carol Hanisch, autora del texto que lleva el nombre de la frase, Kate Millett y Sulamit Firestone, y más adelante cooptada por toda una gama de feminismos alejados de las ideas que ellas crearon y que nosotras, las mujeres feministas radicales, seguimos creando. Otra de las cosas que a veces me dan como, no sé, no, tal vez no rechazo, pero sí como crítica al feminismo radical, es que muchas se compran esta idea como muy soberbia del el mío es el bueno, el mío es el chido, el tuyo no. El mío es el único feminismo válido en todo el mundo y todos los demás que provienen tal vez no desde un pensamiento occidental o tal vez no desde sistemas de pensamiento que yo soy capaz de comprender, no son válidos. Y se me hace bastante peligroso porque, insisto, en esta parte del mundo siento que nos coloca en quienes tenemos el privilegio de leer este tipo de cosas en una posición muy clasista, porque es como decir, es que esa feminista ecofeminista, esa feminista comunitaria, ¿cómo se atreve que no ya leyó toda la teoría radical que yo ya leí y no está pensando como yo estoy pensando? Siento que eso es una forma de caer en el clasismo a veces. Siento que si el feminismo radical no es bien razonado y si el feminismo radical no es bien comprendido y empatizado, tiende a caer en cuestiones como muy no como de decir que son más que las demás. No encuentro una palabra adecuada para ello. Para Simone de Beauvoir es posible participar de esta dialéctica cuando nos convertimos en sujeto, siendo este un postulado que ha servido de base para los feminismos liberales, para las feministas radicales y de la diferencia no, porque nos hemos dado cuenta de que las mujeres no somos parte de esta humanidad masculina que pretende ser neutra, tampoco somos responsables de hacernos cargo de su fracaso. No quiero implicar en esto que debemos estar en contra de las mujeres que participan en estos espacios y que intentan frustradamente hacer feminismo. ¿Ven lo que les digo de la soberbia? Está fuerte la soberbia. Pero no puedo evitar que me invada un sentimiento de desapego que ganas tendría de que se despojaran de la vigilancia masculina y se voltearan a ver todo lo que nos espera cuando hacemos política entre nosotras. Cómo quisiera llegar y compartir con estas santas Teresas fundadoras de la nada, lo amé, como llaman las mujeres de la librería de Milán a estas mujeres que luchan por ideales justos que desconocen su genealogía femenina. Sí hay un halo de soberbia muy fuerte aquí, pero debo decir que estuvo buena Santas Teresas fundadoras de la nada, porque sí, son feminismos funcionales para el patriarcado, como estos, pues sí, o sea, yo sé que es común criticar al feminismo liberal, pero en todos los feminismos hay mujeres que no han llegado a un punto de deconstrucción más amplio como para poder darse cuenta que las estructuras a veces por las cuales nos regimos, como el Estado, por ejemplo, son justo el problema que queremos eliminar. O sea, era justo lo que decía Emma Goldman en algún momento de la vida, que porque buscan el voto, si el voto es seguir estando dentro del Estado, es seguirle el juego al Estado,
porque quieren seguir legitimando o sentirse incluidas en un sistema en donde nunca han sido incluidas, en donde simplemente te están dando la opción de elegir tus propias cadenas. Pero eso ya lo trataremos después con nuestro querido amigo el anarcofeminismo. Ahí para la otra. Cito a la ya mencionada Kate Millett. Todo cambio emprendido sin una expresión exhaustiva de la institución que se desea modificar está de antemano condenada a la esterilidad. El patriarcado, no el capitalismo, es por necesidad el punto de partida de cualquier cambio radical. Y ello no solo porque constituye la forma política a la que se encuentra sometida la mayoría de la población, las mujeres, sino también porque representa el bastión de la propiedad y de los intereses tradicionales. ¿Ven por qué les digo que le debe muchísimo al marxismo? Esto viene mucho desde este análisis de las estructuras del marxismo. Por eso es que lo está viendo, incluso es curioso, ¿no? Están criticándole mucho a la dialéctica y están diciendo que la dialéctica es una forma de análisis desde el mundo masculino, y muchos de los análisis del feminismo radical parten de esta misma dialéctica. Y por otro lado, yo no creo que el capitalismo no sea lo que se tiene que tirar primero, porque dice el patriarcado es lo que se tiene que tirar primero. No lo sé. Creo que también ahí es donde entro en el limbo con el anarcofeminismo, porque yo siento que también pues el patriarcado y el Estado y el capitalismo van de la manita y están abrazados y son un monstruo. Es como una quimera de 3 cabezas que hay que tratar de tirar. Si tiras a uno, tiras al otro. Y creo que los 3 ejes no deberían de perderse de nuestras vistas. Sé que el patriarcado es una de las cosas más importantes, pero sí creo que no hay que dejar de lado a esta pequeña quimera. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que hacerlo desde una perspectiva libre de preceptos misóginos y patriarcales. Solo desde el pensar de las mujeres se puede lograr esto. No estamos apuntando el ser, el completo o la mejora de sistema, ya pactando en el cual nunca tuvimos una voz ni injerencia. No apuntamos a arreglar este desastre, apuntamos a realizar nuestro propio proyecto, uno feminista. Tomando en cuenta todo lo que he expuesto hasta ahora, todo lo aprendido en Feministas Lúcidas, he llegado a la conclusión de que ser feminista no es simplemente nombrarse feminista. En la escena actual abunda esta confusión, pero el feminismo no es una consigna ni una ideología dentro de una gama de opciones. Es una corriente política, no es un brazo que se anexa a una ideología más grande. Yo el feminismo lo siento, lo leo. El feminismo me conecta con las mujeres pensantes que crearon conocimiento alejadas de las perspectivas masculinas. El feminismo son lentes con los cuales ver el mundo, no se racionaliza para que calce con el sentido común, que es el patriarcado. El feminismo es ponerle nombre al sufrimiento de nacer mujer en esta sociedad de hombres, es hablar en lengua de mujer, es verse en otras mujeres. Todo esto solo lo podemos hacer entre nosotras. El separatismo es la apuesta política que nos permite conocernos y restaurar los lazos que los hombres han destruido. Nos permite organizarnos no desde la racionalidad masculina que aparenta objetividad y que se fija metas y genera propuestas contrahegemónicas, sino desde un sentir común, desde el cariño, desde el deseo de vivir en otro tipo de sociedad que no está en resistencia ni dialéctica con la civilización masculina. Solo a nosotras nos corresponde ponerle nombre a las violencias a las que se nos somete y a nuestras vidas. Si lo hacen ellos o si lo hacemos con ellos, no escaparemos de analizar las cosas bajo un halo misógino, característico de toda reflexión que no provenga desde lo más íntimo de la experiencia común de las mujeres. No queremos disputar ningún poder, no queremos participar de su lucha de este ente contra otro. No queremos adoptar sus categorías y sus clasificaciones para nosotras. Siempre han significado alejarnos de otras mujeres. Queremos abandonar esta civilización porque la civilización masculina fracasó
y nosotras tenemos la potencialidad de crear una más equilibrada que se guíe por valores radicalmente distintos. La palabra radical en el feminismo radical significa desde la raíz. Algunas puedes decir que hace referencia a arrancar el patriarcado desde su raíz. Yo prefiero interpretarlo en referencia a nosotras, como el deseo de rescatar nuestras raíces, regarlas, cuidarlas, alimentar a la planta de donde nacerán las semillas de una sociedad femenina pensada por las mujeres, donde no haya cabida a la violencia, ni la competencia, ni el dominio sobre ninguna otra forma de vida. El feminismo radical es fortalecer las raíces que romperán el cemento patriarcal. ¡Guau! Es muy utópico, sí, pero me gusta mucho ese halo de esperanza de decir, podemos crear espacios separatistas en donde podemos crear nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de comprender el mundo. Y sí, justo todo lo hemos visto siempre desde una mirada masculina. Y lo mejor es crear nuestras formas, recuperar a nuestras ancestras, a nuestras abuelas, recuperar sus historias, comprender cómo ellas lo vivían, lo experimentaban, lo hacían, lo decían, para entender cómo también en ellas existe resistencia. Y aunque sean comportamientos terribles, también ahí entendemos por qué la gente actúa como actúa. Y creo que es una forma muy bonita de adentrarnos a que busquemos la raíz histórica del por qué el simple hecho de nacer mujer nos ha otorgado tanto dolor y tanto sufrimiento. Qué buen texto. Muchas gracias, Feministas Lúcidas, que es un grupo autónomo de mujeres feministas radicales de la diferencia, en donde Natalia, la autora de este texto que no menciona apellidos ni nada, solo es Natalia, creó desde la colectividad. Y justo por eso quería empezar el feminismo radical con un texto que tuviera este halo comunitario, que tuviera este sentir de reflexión desde justo a la base del feminismo radical, que es el escuchar a las otras, que es el construir conocimiento con otras. Y justo por eso quería empezar con este, aparte de que es bastante amigable. Creo que fue bastante amigable y fue muy sintético. En fin, muchas gracias por escucharme el día de hoy, a mis debrayes con estos textos. Yo soy el Reyes. Recuerden que seguiré tratando en otros 2 textos más el feminismo radical, pero pues por ahora esto es todo. Y recuerden que todos ellos están en la biblioteca digital anclada a mi perfil en el Google Drive, donde podrán tener acceso a estos textos completamente gratis. En fin, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima.